Yo, por ejemplo, estoy creando una base de datos en MySQL o en MariaDB de contraseñas. Entonces, todas las contraseñas, mm, contraseña de Steam, pues contraseña, usuario, correo electrónico, teléfono, códigos de respaldo de la verificación en dos pasos, todo lo estoy almacenando en una base de datos. ¿Qué pasa? Que como alguien se conecte a mi servidor, me haga un ataque, entre a mi servidor y robe ese archivo de la base de datos y lo consulte, le haga un select, pues tienen las contraseñas y las puertas de todo para hacer todo y me rompen la vida entera. Entonces yo estaba preocupado. Entonces consulté a una persona llegada a mí sobre, oye, ¿cómo puedo proteger una base de datos porque yo estoy haciendo esto y si me la cogen me dejan spawneado de por vida? Y claro, esta persona me dijo, en Europa hay una ley que obliga a las empresas a tener protegida eh, o segurizada su base de datos. No sé, yo he recibido algún correo de alguna empresa que dice, bueno, es que no hemos hackeado las contraseñas y nos han hecho un ataque y se han robado la base de datos. Entonces hemos aprendido y ahora sí estamos hackeando las contraseñas. Que eso es lo típico de cuando tú metes en un formulario una contraseña, al hacer un insert, es decir, cuando en un formulario tú pones la nueva contraseña que tú quieres utilizar, el servicio lo que hace es hashearla con un hash, que como sabéis es unidireccional, convierte esa contraseña en un porrón de números, ese porrón de números tú no puedes descifrarlo para ver la contraseña principal, y lo que tú haces para comprobar la contraseña es volver a escribirla, esa contraseña se vuelve a hashear y se compara con la anterior para saber si es igual o no es igual. Y así se compara si has metido la contraseña correcta. Esas son las buenas prácticas de hashear las contraseñas en una base de datos. Esta persona me comentó de que las empresas están obligadas a meter una capa de seguridad para que cuando la base de datos haga un insert, se encripte todo, se encripte en disco. Que luego, cuando me encontré a esta persona, pues me comentó, no, yo es que te estaba hablando de, cuando le enseñé mi solución, me comentó, no, yo es que te estaba hablando de que las empresas normalmente suelen cifrar todo el disco y ya está. Y si quieren el disco duro o un archivo del disco duro, pues está totalmente encriptado. Es decir, hay dos soluciones para encriptar una base de datos. Una es directamente encriptar en el sistema el disco duro, para que cuando alguien consiga ese disco duro o la base de datos del disco duro esté totalmente encriptado y fuerte. Y otra solución que yo he encontrado y estoy implementando es la siguiente. Tenemos estas dos funciones, AES-Encrypt y AES-Desencrypt, que luego descubrí, porque claro, cuando vi este método dije, ¿es seguro el método de cifrado AES? Si vamos aquí y ponemos programa Windows, AES Encryption, y vamos al primer link, nos encontramos esta página. En grado medio, cuando dimos el tema de la criptografía simétrica y asimétrica y cómo practicarla en Windows y en Linux, nos enseñaron a utilizar este programita. También buscando, si tú buscas el método de cifrado AES, dice que es de categoría militar, que yo eso lo vi antes de descubrir esto y dije, bueno, sí, dice que es categoría militar, pero no sé. Luego descubrí que AES Encrypt o el método de AES está relacionado con la seguridad WPA 2, es decir, el método que se está utilizando ahora para encriptar las redes Wi-Fi. Entonces, al utilizar esto en WPA 2, dije, WPA 2 es muy moderno, entonces seguramente sea seguro utilizarlo. Y luego descubrí esta página web y dije, hostia, pero sí, AES es lo que utilizábamos en grado medio para encriptar. Exacto. Eso es lo raro. Entro en la base de datos de 1, 2 y 4, pero la 3 tiene un algoritmo de cifrado AES de 256 bits. ¿En mi idioma? Que no entra ni Dios. Ya veo. Llevo horas intentándolo. AES Encrypt es un método de cifrado, es de criptografía simétrica. Es decir, se encripta y se desencripta con una sola clave. Y la clave la eliges tú. Es decir, tú cuando encriptas te dice, pon aquí la contraseña y tú pones la contraseña. Y para desencriptarlo te dice, ¿cuál es la contraseña? Y tú pones la contraseña, la misma. Es un método de cifrado simétrico, que no es muy seguro el simétrico comparado con el asimétrico. Pero para implementar esto en MySQL,
Pues no sé si hay asimétrico. Ahí encontré este método cifrado simétrico. Entonces, todos sabemos hacer inserts de una función, o selects de una función, o updates de una función. Entonces, esta función tiene dos. El AES-Decrypt y el AES-Encrypt. El AES-Encrypt es para encriptar y el AES-Decrypt es para desencriptar. Esto tiene dos argumentos. El primer argumento es el dato a cifrar de las dos funciones porque el funcionamiento en ambas es el mismo, solo que en una encriptas un dato y en la otra desencriptas un campo o lo descifras. Se utiliza de la misma forma. El primer argumento es el dato a cifrar o el dato que ya está cifrado. Y el segundo argumento va a ser la clave con la que vas a cifrar ese dato y la clave con la que cifraste ese dato. Si, por ejemplo, estás cifrando hola con la clave, para desencriptarlo pondrías el dato ya cifrado aquí o el campo que ya está cifrado aquí y su clave con la que lo cifraste, en este caso clave. Se entiende más o menos. Vamos a poner dos ejemplos. Una con una base de datos ya creada sin cifrar, que la cifraremos y segurizaremos con este método. Y la otra es crear una base de datos desde cero ya cifrada desde siempre. Esto lo he probado en MySQL y en MariaDB. Originalmente yo lo probé en MariaDB. Lo probé de primeras en MariaDB. Y en MariaDB me funcionó bien, no tuve ningún problema y es como lo implementé. El problema está en que cuando lo implementé de prueba en MySQL con Windows, me encuentro con que un campo de tipo blob, que ahora lo veremos, me sale como con 0x, no sé cuántos, que ahora mismo desconozco qué es. Yo imagino que está relacionado con el tema de los caracteres, el ASCII y demás. Porque cuando intenté implementar emoticonos de la misma forma, me salía esto y había que hacer una serie de movidas. Pero principalmente es por eso, yo creo. O sea, yo creo que está bien escrito aquí, pero como que no se reconoce bien. Seguramente porque aquí con MySQL no está reconociendo bien algo de los caracteres binarios. Así que de momento vamos a apartar MySQL y vamos a probarlo en MariaDB, que es donde originalmente yo probé y donde me funcionó. Estamos en un Ubuntu, nos vamos a conectar por PuTTY al Ubuntu para facilitar la función de portapapeles. Y es un Ubuntu con MariaDB Server, sin más. Vamos a poner el ejemplo de que ya tenemos una base de datos creada con su información confidencial. Entonces, simulamos que tenemos esta base de datos con sus registros, que en este caso va a ser solo uno. Y entonces, si hacemos un select todo from test2, tenemos una base de datos llamada test y tiene, por ejemplo, sus registros, que en este caso va a ser solo uno. Si hacemos un select, vemos el título y su contraseña. En este caso, hola. Nosotros queremos que si hace la gente esto, un select todo from test2, sin meter ninguna clave, que no salga hola, para evitar que sepan que la contraseña de esa cuenta sea esa. ¿Qué hacemos? Lo primero de todo es que estas dos funciones trabajan con el campo blob, de tipo blob. En un vídeo se cuenta de que el campo blob es de tipo imagen. ¿Por qué lo dice? Porque una imagen, si la abrís con Notepad, se ven caracteres raros. Esos caracteres son binarios. Una imagen está guardada en binario. Un comprimido está guardado en binario. Un .exe está guardado en binario. Está escrito en binario. Entonces, hay una diferencia entre el campo tipo varchar, que es de texto, cuando tú introduces algo, y el tipo blob. El tipo blob puede almacenar caracteres binarios o binarios en general, y el varchar no puede almacenar binario. Entonces, esta función de alguna forma trabaja con el binario, porque cuando intentas leer un campo que está cifrado sin meter la clave de descifrado correcta, se leen caracteres binarios, que ahora lo veremos. Entonces está relacionado con el binario. Entonces, si tenemos una base de datos como esta normalita, en la que hay varchars, hay enteros y no hay tipo blob,
Si queremos encriptar con este método un campo, deberemos cambiar ese campo de texto a tipo binario, a tipo blob. Esto lo hacemos con un alter table. Vamos a modificar de la tabla test2 y vamos a cambiar el campo contra, lo renombraremos a contra, va a ser de tipo blob. Una vez hemos hecho esto, el campo contra ha pasado de tipo texto a tipo blob. Si hacemos un select, veremos lo mismo. Cosa que aquí no pasaba. Aquí vemos contra, aquí vemos la clave, lo cambiamos a blob y en blob ya sale esto. Yo imagino que se ve bien, el problema está en que hay algo que no está solucionado con los caracteres. Es decir, que aquí se ve hola, pero como no lo detecta bien por el ASCII o por el tipo de texto, escribe 0x, igual que me pasó con los emoticonos. Por eso digo que en MariaDB se ve bien. Lo hemos cambiado a tipo blob y se sigue viendo la clave, aún no está cifrado. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenemos registros creados, habrá que actualizar los registros. Ahora mismo hay registros que tienen el texto hola en el campo contra. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que ese texto de ese campo, el texto del campo contra, sea atravesado o pasado a través de la función aseEncrypt. ¿Para qué? Para que lo cifre. Con esta línea. Vamos a actualizar de la tabla test2 y vamos a cambiar el campo contra, que es este de aquí, y lo vamos a atravesar y lo vamos a pasar a través de la función aseEncrypt, que tiene sus dos argumentos. El primero va a ser el contra, que significa que que cuando actualicemos este registro, que lo va a hacer uno por todos los registros que tengamos, pero cuando pase por este registro, cogerá el dato a cifrar como el texto que haya en el campo contra, aquí. Y el segundo argumento que va a ser la clave de cifrado. La clave de cifrado en este caso va a ser un 2, 3, 4. Si no ponemos un where, va a hacer esto en todos los registros de toda la tabla. Si pusiéramos un where sería a unos específicos, pero sin where se actualizan todos los registros. Es lo típico de no te olvides el where en el delete from. Todo el mundo corre, todo el mundo grita, el delete from terminará con toda vida. ¿Por qué? Porque si no pones un where afecta a toda la tabla y toda la tabla la modificas o la borras. Entonces, como no tiene un where, va a afectar a todos los registros de la tabla. En este caso lo que queremos actualizar todos los registros de toda la tabla, sin importar cuál sea. Escribimos esto y ya automáticamente quedaría encriptado con la clave 1234. ¿Qué pasa si ahora hacemos un select? Imaginaos que hemos robado la base de datos y hacemos una consulta normal. Queremos ver el contenido de la base de datos que acabamos de robar. Y para sorpresa, nos encontramos que el campo contra está encriptado, no sabemos lo que hay. A esto es lo que me refería con que está relacionado con el binario, porque si escribes la contraseña incorrecta o no utilizas ninguna, en este caso no has utilizado ninguna, se ven caracteres binarios y es ilegible. Podríamos hacer esto con el título, podríamos hacer esto con el ID, podríamos encriptarlo todo. Lo que pasa es que en este caso solo hemos cifrado un campo y es el contra. Ahora, imaginaos que no nos han borrado imaginaos que no nos han robado la base de datos y somos los usuarios legítimos y queremos ver la real contraseña. Pues habría que utilizar la función decrypt. Habría que hacer un select porque lo que queremos es ver. Habría que utilizar un select para poder ver de título, para tener una referencia. Y vamos a consultar con select la función aseDecrypt y vamos a meter el primer argumento es el dato que está cifrado. De este registro, ¿cuál está cifrado? El campo contra. Pues queremos ver el campo contra, con la clave que creemos con la que está cifrada, de la tabla test2. ¿Qué pasa si nos equivocamos de clave y metemos 5 o 6? Intentamos consultarla, que nos sale un null. ¿Por qué? Porque hemos metido la clave incorrecta. ¿Qué pasa si metemos un 2, 3? Porque nos hemos olvidado la clave y es algo que no puede pasar. ¿Qué pasa si metemos un 2, 3? Lo mismo, un null, no podemos ver la contraseña. Si te olvidas de la clave, no lo vas a ver tú ni nadie. ¿Qué pasa si ponemos la clave correcta, un 2, 3, 4?
que podemos ver la contraseña real en los caracteres en los que son, no en binario. Y así podríamos ver el contenido real. Hacemos un select de cualquier cosa, no vemos nada. Hacemos un select con la contraseña real, vemos la contraseña real. ¿Qué pasa? Que el atacante tendría que saber que hay que utilizar la función asDecrypt o asencrypt. Bueno, para ver, habría que utilizar la función asDecrypt con el campo correcto y con la contraseña correcta. Es la solución que he encontrado para encriptar una base de datos sin tener que encriptar todo el disco duro. Y así es como funciona el asunto. ¿Qué pasa si ya tenemos una base de datos encriptada o que ya está encriptada y queremos añadir registros y que se vayan cifrando esos registros? Es decir, no creas una base de datos y luego lo actualizas todo. Es decir, una base de datos ya encriptada a la que le metes información y se va encriptando todo el rato. Pues para esto deberemos tener una base de datos. Hemos introducido esta base de datos que se llama, la base de datos se llama test, y creamos la tabla test2 que tiene un campo ID, un campo título y un campo contra. El ID es un int autoincrementativo, que es el ID, el título un simple texto, y la contra ya la metemos como tipo blob, que es así como se escribe el tipo de campo blob, que como ya hemos recordado es de tipo imagen, de tipo binario. Entonces, en el blob se puede almacenar texto. Entonces, queremos meter a esta base de datos un registro que vaya cifrado. Pues para meter un registro hay que utilizar la instrucción insert into en la tabla test2, que es en la que estamos trabajando. Y metemos, vamos a escribir un título y una contraseña. Esto es lenguaje SQL, así como no estoy explicando SQL. Y el valor de título y contra va a ser de título Steam y de contraseña va a ser pasado por la función asEncrypt para cifrar. Y como ya hemos recordado, hay dos argumentos. El primero es el dato a cifrar y el segundo es la clave con la que está cifrándolo. ¿Qué pasa? Hacemos, por ejemplo, un select from test2 y no tenemos información ninguna. Vamos a hacer esto. Vamos a introducir el registro y en la tabla test2 vamos a introducir el título Steam y la contraseña. En el campo contraseña lo que va a ser almacenado es hola y lo vamos a encriptar con la clave 1234. Así es como se inserta a través de una función. Y hacemos un select de cualquier cosa porque imaginaos que nos han robado la base de datos. Sorpresa, el registro está cifrado. ¿Por qué? Porque lo hemos metido, lo hemos insertado a través de la función asEncrypt sin tener que actualizarlo, porque ya lo hemos metido encriptado. ¿Qué pasa si somos los usuarios legítimos y queremos ver el contenido real? Es decir, queremos saber cuál es realmente la contraseña. Habría que utilizar lo mismo que la anterior demostración. Vamos a consultar, por lo que nos va a arrojar información. Queremos el campo título y como siguiente campo que queremos mostrar, lo mostraremos a través de la función de desencriptado. Entonces, el primer campo que nos mostrará va a ser el título de todos los registros de la tabla test2. Y el segundo campo va a ser el campo contra, descifrado a través de la clave 1234. Imaginaos que nos hemos olvidado la clave otra vez y ponemos 123. Nos saldrá un null. No podremos saber cuál es la contraseña, pero si ponemos la contraseña correcta, nos mostrará realmente cuál es lo que se encriptaba en ese campo. Lo hemos descifrado y lo hemos consultado. Hay que saber diferenciar entre el select y el update, es decir, si aquí estás haciendo un select, lo estás consultando. Va a seguir cifrado. Si haces un select de cualquier cosa, eso va a seguir cifrado, no se está actualizando. Por eso en la demostración anterior se actualizó. Aquí lo estamos consultando. Y así es como se trabajaría de la manera que he encontrado con una base de datos para segurizarla un poco. ¿Es la mejor forma? ¿Es la peor forma? Es una forma.
Y yo intuyo que está bien, pero así es como he solucionado este problema y lo tengo implementado.